Buenos días. Hoy tenemos invitada a la doctora Beatriz Guzmán Cisneros, quien es médico pediatra graduada del Instituto Nacional de Pediatría y quien tiene certificación internacional de lactancia IBCLC y es asesora de lactancia, quien nos va a hablar sobre Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, que es un tema muy importante para todos nosotros. Gracias. Debemos de tener súper claro nosotros los pediatras y los trabajadores de la salud que la lactancia materna es el estándar de oro, es superior por muchísimo a la lactancia artificial. La lactancia artificial es una opción eh, que debe de estar disponible cuando por alguna razón la madre no amamante o amamante incompletamente, pero teniendo en mente siempre que la lactancia materna es la mejor alternativa. ¿Qué es el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna? Ok, el código es un conjunto de recomendaciones dictadas por la OMS en conjunto con UNICEF y con otras organizaciones internacionales dirigidas a regular la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, los biberones y las tetinas y algunos alimentos para lactantes que puedan competir con la lactancia natural. ¿Cuál es el objetivo del código? El objetivo del código es frenar la comercialización agresiva e indebida de sustitutos de la leche materna. El código tiene su historia, se los voy a enseñar. ¿De dónde surge el código? El código, el código surge como una necesidad de la historia de las prácticas increíblemente indebidas y agresivas de la industria de la fórmula. En la década de los 70 se evidenció que las prácticas de marketing agresivo de la industria de la fórmula estaban influyendo negativamente en las tasas de lactancia materna y en la salud infantil, incluida la mortalidad infantil, especialmente en países en desarrollo. Los países en desarrollo, como México y como América Latina, son los más vulnerables a que permee la industria de la fórmula. Y si a eso le sumamos un personal de salud poco capacitado en lactancia materna, pues somos el blanco perfecto, ¿no? Y han ocurrido cosas terribles. O sea, a principios del siglo XX, bueno, la industria de la fórmula viene de finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, a principios del siglo XX y durante toda la primera mitad hubo prácticas comerciales muy poco éticas, muy agresivas y muy incorrectas. Se recomendaba, la industria de la fórmula permeaba fuertemente en el personal de salud, en los médicos y en las enfermeras, haciendo que recomendaran la fórmula. Genuinamente, en la primera mitad del siglo XX había muchísimas madres, incluso en la segunda mitad del siglo XX, había muchísimas madres que genuinamente no sabían que la leche materna era superior a la fórmula. Y llegó a verse a la leche materna como la opción para la gente pobre, para la gente que no podía comprar una fórmula. Y entonces la fórmula se volvió un símbolo de estatus y un símbolo de capacidad económica para alimentar a los niños y la gente pensaba que era mejor. Ahora sabemos, porque debemos saberlo, que nunca jamás, ni en 1.000 millones de años, una fórmula va a ser ni lejanamente parecida, o sea, no parecida, sino ni lejanamente igual a la leche materna. Hay cosas que jamás va a poder igualar la fórmula, sobre todo los elementos vivos, todos los factores inmunomoduladores y todas las bacterias buenas que tiene la leche materna. Ok. Eh, de dónde surge el código? Más o menos hacia el 39-40, una pediatra jamaiquina, sí, a ver, la doctora Williams, ¿sí? Hace todo un estudio y lanza una conferencia que tituló Leche y Asesinato, donde demuestra que la industria de la fórmula eh, convencía a los médicos y a las enfermeras para que sustituyeran las lactancias por fórmula. Y entonces esto lo hace público y de ahí empieza a surgir la inquietud de generar una regulación. Sin embargo, fíjense, estamos hablando de los 40. Se comprobó también que muchos lactantes se enfermaban
enfermaban e incluso morían tras consumir leche condensada. Se les llegó a dar leche condensada azucarada como sustituto de la leche materna. Durante décadas fue recomendado como adecuado para su alimentación, ¿sí? Y así muchísima publicidad, ¿eh? Después de la Segunda Guerra, en Europa incluso llegó a pasar mucho que se les recomendaba leche condensada y que se les recomendaba fórmulas y que desplazaba a la leche materna. Y esto era la industria de la fórmula, sobre todo atrás de enfermeras, eh, pagándoles para que lo hicieran de esta forma. Esto trajo un impacto bastante significativo en la mortalidad infantil. Ok. En los años 70, o sea, seguía ocurriendo, ¿no? Seguía ocurriendo. Y en los años 70, el doctor Derrick Jelliff en Reino Unido acuñó el término malnutrición comerciogénica, refiriéndose a la desnutrición causada o exacerbada por la comercialización de productos alimenticios, especialmente en países en desarrollo. Esto lo describe especialmente en América Latina y en África, ¿sí? Pero fíjense, estamos hablando desde el 39 se empezó a describir y vamos en los 70 y no ha ocurrido nada, ¿no? Sigue pasando la comercialización agresiva y sigue pasando el impacto en la mortalidad de los niños. En uno de los puntos más bajos de la lactancia, que fue los 70, particularmente en América Latina, sale a la luz el informe Baby Killer, ustedes lo pueden buscar, está en la red, en una revista que se llama What on Want. Es el resultado de un reportaje exhaustivo que expone las prácticas comerciales de las empresas productoras de fórmulas infantiles en África. Los niños estaban muriendo, porque además preparan la fórmula en condiciones insalubres, con agua no potable, y los niños se mueren o por desnutrición o se mueren de enfermedades, de infecciones, etc. Se volvió un problema muy grave. Y entonces, es en 1979, en 1979 se hace una consulta técnica en OMS impulsada por UNICEF. Se hace una consulta técnica al respecto. Se discute y se revisa con científicos, políticos, consumidores, representantes de la industria de alimentos y fórmulas infantiles. Ojo, en las primeras consultas técnicas estaban invitadas la industria de la fórmula y estaban invitadas como un afán de, de normarlo, de regularlo para todos, por el bien de todos, ¿sí? Incluso de regularlo para que ellos, entre ellos, comercializaran de una forma correcta, ¿sí? Entonces, surge la primera consulta técnica en 1979, eh, da, que es el origen del documento que viene a formar después lo que conocemos ahora como el código. El código se forma en mayo del 81, en la 34ª Asamblea Mundial de la Salud. Se aprueba la resolución que da origen al Código de Sucedáneos de la Leche Materna, como lo conocemos hasta hoy. Código de Sucedáneos solo hay uno en el mundo, es el que aplica para todo el mundo, es el original, pero se han hecho resoluciones, se han hecho una serie de muchísimas resoluciones eh, haciendo como puliendo un poco el código y añadiendo o quitando algunas cosas, pero el código sigue siendo el mismo. Okay. El código entonces ve la luz en 1981 y es establecido como una respuesta a la preocupación de la mortalidad que la publicidad inadecuada de productos sustitutos de la leche materna estaba provocando en los lactantes y niños pequeños. El código y sus posteriores resoluciones consisten en las políticas de base que dicta la OMS para proteger, promover y fomentar la lactancia materna. Aprendimos como sociedad, aprendimos como humanidad a la mala y a la dura que se tiene que regular. O sea que no podemos dejar que el marketing agresivo quepa en las fórmulas para lactantes, dada la vulnerabilidad extrema que tienen los lactantes y niños pequeños y la vulnerabilidad extrema que tienen las mujeres embarazadas y las madres recién paridas, necesitamos regularlo de alguna forma. Como autoridad necesitamos regularlo. Y esa es la razón por la que surge el Código de Sucedáneos.
Ok. ¿Cuál es la historia del Código de Sucedáneos? El primer país en, en firmar el Código de Sucedáneos, bueno, cuando todavía ni siquiera salía a la luz, sino firmó la resolución, fue Colombia en 1980. Se sale a la luz el código como lo conocemos ahora en 1981, firma Nicaragua, Perú, etcétera, Perú, Guatemala, Brasil, y México firma hasta 1992. Firma en nivel 2, donde, donde la ley en México abarca muchos aspectos relevantes al código. ¿Cuál es la ley en México que protege al código y dónde vienen las resoluciones que se aplican en México? Ok. En México se publica la Guía de Buenas Prácticas en Materia de Sucedáneos de la Leche Materna en Hospitales por la Secretaría de Salud y el Gobierno mexicano. Bueno, se publica, se reimprime y se reedita, pero tenemos la última edición de mayo del 18. Y en el artículo 146 de esta guía se establece que en las unidades de atención médica no se debe de promover el uso de productos que sustituyan a la leche materna, a menos que el estado de salud del niño o de la madre lo requiere. Y otra serie de resoluciones que, que se adhieren al código. Sin embargo, en México, pues tristemente, como en muchísimos países, no existe un instrumento jurídico que obligue a cumplir el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos. Es decir, el Código de Sucedáneos en México no tiene dientes. O sea, es un código de honor, es un código de conducta, es un código al que nos deberíamos de afiliar todos, pero hay muchas ocasiones en que se viola el código y las sanciones pues son mínimas y no hay sanciones jurídicas. Ok, ¿por qué es importante el código? Como les mencionaba, bueno, el objetivo del código es ayudar a que las madres tomen decisiones informadas y puedan elegir la mejor nutrición sin influencias comerciales de la industria farmacéutica. Es importante para frenar la comercialización indebida y agresiva de productos que puedan competir con la lactancia materna. Es importante porque las prácticas comerciales habituales no son adecuadas para los productos que compiten con la leche materna, ¿sí? No estamos vendiendo coches, no estamos vendiendo perfumes, estamos vendiendo una forma de nutrición que va a competir con el estándar de oro. Tenemos que ser éticos y correctos, ¿sí? No son adecuados para los productos que compiten con la leche materna, dada la vulnerabilidad que tienen los lactantes y las madres. Ok. Vamos a entrar en materia. Ya más o menos les platiqué de dónde sale el código, por qué es importante el código y les voy a platicar qué dice el código. Eh, el código tiene 11 artículos. Son bastante simples, algunos son un poco redundantes, pero son bastante simples y bastante claros. En primer lugar, el artículo 1 del código nos habla del objetivo. El objetivo del código es contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural basados en que la OMS recomienda iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida y mantenerla como única forma de alimentación durante los 6 meses siguientes. A partir de ese momento se recomienda seguir con la lactancia materna hasta los 2 años como mínimo, complementada adecuadamente con alimentos nutritivos. Esto es lo que dice la OMS. ¿Sí? Considerando que y sabiendo que cuando las madres no amamantan o solo lo hacen parcialmente por la razón que sea, ¿sí? No nos vamos a meter en eso, no nos vamos a meter en sus razones. Cuando las madres no amamantan o lo hacen parcialmente, existe un mercado legítimo de preparaciones para lactantes de ingredientes adecuados, conocidos como sucedáneos de la leche materna, que deben estar disponibles mediante sistemas comerciales cuando estos sean necesarios sobre la base de una información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución que no obstaculicen la protección y promoción de la lactancia materna. Volvemos a lo que yo menciono en todas las pláticas. La fórmula no es el villano. La fórmula, qué bueno que existe, qué bueno que tiene los controles de calidad que tienen, ¿sí? El problema son las comercializaciones indebidas. ¿De acuerdo? Hay que tratar a la fórmula como lo que es. Una intervención terapéutica que algunas veces es necesaria, pero como toda intervención terapéutica se debe de medir
sus riesgos y sus beneficios. ¿De acuerdo? Y se debe de comercializar correctamente. Ok. El artículo 2 nos habla del alcance del código. ¿Qué cubre el código? El código aplica las prácticas de comercialización de todos los sustitutos llamados sucedáneos de leche materna o cualquier alimento comercializado como sustituto parcial o total de la leche materna para niños de 0 a 36 meses de edad. Fíjense que el código cubre por lo menos hasta los 36 meses de edad, ¿sí? Aunque revisando el código exhaustivamente no hay una edad límite de cobertura del código. Entonces, esto de que después del año ya no aplique el código, eso es una mentira. El código por lo menos es hasta los 36 meses de edad. Entonces, todo alimento, líquido, sólido, lácteo, todo dispositivo que pueda competir con la lactancia natural está cubierta por el código y debe de ser regulada bajo las normas del código. Esto incluye, aquí estamos, sucedáneos, que son todas las fórmulas, sucedáneos de la leche materna, todas las fórmulas que se venden como sustitutos de la leche materna, todos los productos lácteos comercializados para lactantes y niños de hasta 3 años, es decir, las leches de seguimiento están cubiertas por el código, ¿sí? Cualquier otra leche o producto que se use para sustituir a la leche, es decir, productos lácteos o parecidos, por ejemplo, leche de soya en su presentación líquido polvo que se comercializa para niños menores de 36 meses, está cubierta por el código. En segundo lugar, cualquier producto alimenticio para menores de 6 meses, cualquier papilla, juguito, etcétera, cereal para menores de 6 meses, está cubierto por el código. ¿Por qué? Porque la OMS dice que los primeros 6 meses los niños no comen papilla, los niños comen leche materna. Entonces, si estamos ofreciendo, si estamos vendiendo un producto para un menor de 6 meses, debe estar cubierto por el código. Los alimentos complementarios o líquidos no lácteos para niños de 0 a 36 meses están fuera del alcance del código. Es decir, todas las papillas infantiles para niños con alimentación complementaria después de los 6 meses no son parte del código, ¿sí? No se comercializan de otra forma. Sin embargo, la OMS tiene guías también para evitar su promoción inadecuada. Todos los biberones y tetinas, que incluye biberones regulares, biberones incluidos en los extractores de leche materna, cualquier dispositivo compuesto por un recipiente y una tetina para alimentar infantes está incluido en el código. El artículo 3 nos habla de definiciones, no me voy a meter mucho, son definiciones muy lógicas y que ustedes ya conocen. El artículo 3 define qué es un agente de salud, que es remunerado o no en un hospital público o privado, qué es el sistema de atención en salud, incluye atención pública privada, que se define como comercialización, que es promoción, distribución, venta, publicidad de cualquier producto, distribuidor, que es un envase, es el embalaje del producto, incluido el envoltorio, que es la etiqueta, toda la indicación gráfica impresa o grabada sobre un envase, el fabricante, que es toda la empresa, toda aquella empresa o entidad que fabrique alguno de los productos comprendidos en el presente código, que son las muestras, unidades pequeñas de un producto que se facilitan gratuitamente, el personal de comercialización, toda persona con funciones de comercialización del producto. Preparaciones para lactantes, todos los sucedáneos de la leche materna, sucedáneos de la leche materna preparados industrialmente con las normas aplicables del Códex Alimentarios. Y un suministro es un producto facilitado para comercialización durante un periodo prolongado gratuitamente o a bajo precio. Ok. El artículo 4 nos habla de la información. Nos dice que los materiales informativos y educativos impresos, auditivos o visuales relacionados con la alimentación de lactantes destinados a embarazadas y madres de niños de 0 a 36 meses deben incluir datos claramente presentados e información sobre los siguientes puntos. ¿Sí? Ventajas y superioridad de la lactancia natural en primer lugar. Nutrición materna, preparación para la lactancia natural y cómo mantenerla. Efectos negativos que ejerce sobre la lactancia natural la introducción parcial de la alimentación con biberón. ¿Sí? La dificultad también para retroceder sobre la decisión de no amamantar al niño. Ojo, ¿cuántas veces no hemos escuchado
sepáralo de su madre y dale fórmula, o cuántas veces, yo he escuchado a muchos compañeros pediatras, quítale la fórmula una semana y dale esto y vemos, ok, si vamos a hacer eso, tenemos que informar sobre la dificultad que va a generar volver a la lactancia natural después de eso. Y si vamos a dar 1 onza de fórmula, recuerden, es 1 onza de leche que el niño se dejó de tomar. Y es 1 onza de leche materna que la mamá dejó de producir. ¿Sí? Y eso va a traer dificultades para volver a la lactancia natural. Esto lo tiene que saber una madre y un pediatra que está dando fórmula. ¿Sí? Y las fórmulas, toda esa información eh, debe de venir o sea, se supone que debería de proveerla a la industria de la fórmula también si la pone, o sea, como parte de su información, pues. El costo económico de usar fórmula y sobre todo el uso correcto cuando sea necesario de preparaciones para lactantes. Los gobiernos son los responsables de garantizar, los primeros responsables de garantizar que se facilita a las familias y a las personas relacionadas con la nutrición toda la información que necesitan. Es decir, la información que la población necesita debe de venir de instituciones gubernamentales, de instituciones de salud, no de la industria de la fórmula. Está sesgado si viene de la industria de la fórmula. ¿Sí? El gobierno es el responsable de ofrecer información objetiva, real y coherente, evitando conflictos de interés, de manera que los materiales distribuidos no pueden ser patrocinados por la industria de la fórmula. ¿Sí? No pueden ser patrocinados. Y esto ocurre muchísimo en los hospitales públicos, que la industria de la fórmula proporciona la información, incluso sobre la lactancia materna, ¿saben? Pero es totalmente violatorio del código. Aunque, aunque la industria de la fórmula dé información sobre lactancia materna y diga que la lactancia materna es lo mejor, etcétera, es totalmente violatorio que sean ellos los que provean de la información a los pacientes. Y como ya lo vamos a ver más adelante, la industria de la fórmula no puede tener ninguna clase de contacto bajo ninguna vía con las madres embarazadas ni con las madres de niños pequeños. Bajo ninguna vía, ¿eh? Ok, vamos más adelante. Entonces aquí vamos a preguntarnos qué tan imparcial puede ser el personal de salud. La industria de la fórmula está en todos los congresos, en absolutamente todos los congresos. ¿Sí? Y bueno, el artículo 5 habla del público en general y de las madres. Los productos comprendidos en el presente código no deben publicitarse por ninguna vía dirigida a las madres, mujeres embarazadas o público en general. Ninguna vía. ¿Ok? La industria de la fórmula no debe estar en contacto con las madres. Incluida televisión, revistas, vallas publicitarias, sitios web, redes sociales. En redes sociales están todos los laboratorios, todos. Todos tienen su página de información para bebés, bueno, de información para mamás, de promociones, ¿sí? En las redes sociales, por lo menos que es lo que yo he revisado, están todas las industrias. Incluso hay fórmulas que se meten a los grupos privados de mamás, que infiltran los grupos privados de mamás y que ponen ahí comentarios positivos de ciertas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, la leche de cabra se infiltra en los grupos de mamás y repetidamente se le ha leído el comentario de que la leche de cabra es lo más parecido a la leche materna. Entonces llegan las mamás preguntando que cuál es la leche materna, cuál es la leche de fórmula más parecida a la leche materna. Pues esto es una aberración total y esto es producto de una publicidad incorrecta y agresiva. Ok. Los fabricantes y distribuidores de sucedáneos de la leche materna no pueden hacer promociones en puntos de venta, tampoco pueden facilitar muestras de sus productos a las madres, mujeres embarazadas o miembros de sus familias, ¿sí? Bajo ninguna vía, ¿de acuerdo? Ni siquiera regalar estos protectores de pezones que son para la lactancia materna, pero que dicen en familia, ¿sí? Eso también es incorrecto. Ok.
Aquí está. Tampoco pueden facilitar artículos o utensilios, o sea, tampoco mamilas, tampoco biberones, compitan con la alimentación natural, ¿sí? El personal de las empresas comercializadoras no debe mantener contacto a título personal con madres o a título profesional con madres o mujeres embarazadas, igual bajo ninguna vía. Me ha tocado también ver que afuera del consultorio está el representante de la fórmula ofreciéndole a la madre la promoción. Incluso ha habido madres que compran directamente por intervención del representante las fórmulas con descuento. En las fórmulas no puede haber descuento de ningún tipo, ¿sí? Y también hay sus tiendas de descuento, etcétera, y van y le dicen al pediatra, mire, doctor, mándela a esta tienda y tiene descuento, etcétera. Está prohibido. No debería de ser. Deben de comercializarse por las vías habituales y están prohibidos los descuentos y las promociones. Ok. Bueno, aquí está. No puede haber ningún contacto a título profesional con las madres o embarazadas. El artículo 6 nos habla de los sistemas de atención en salud. Las autoridades de salud deben tomar las medidas apropiadas, autoridades en salud de cualquier tipo, público, privado, deben tomar las medidas apropiadas para proteger la lactancia natural y promover la aplicación de los principios del presente código. Y deben facilitar las instituciones de salud la información y las orientaciones apropiadas a los agentes de salud. Es decir, el que nos debería de educar a los profesionales de la salud son todas las instituciones de salud, tanto públicas o privadas, no la industria de la fórmula. Y acaba pasando que los que nos enseñan son la industria de la fórmula. Ok. En lo que respecta a sus obligaciones y en lo que respecta a información sobre nutrición. Ninguna instalación de un sistema de atención en salud, ni público ni privado, debe utilizarse para la promoción de sucedáneos de la leche materna. Ninguna institución, ¿de acuerdo? O sea, ni privado de ningún tipo debe de haber promoción de sustitutos de la leche materna u otros productos comprendidos en el presente código. No debe permitirse en el sistema de atención en salud prestadores de servicios facilitados o remunerados por los fabricantes o los distribuidores de los productos comprendidos en el presente código. ¿De acuerdo? O sea, la asesora de lactancia materna no puede estar pagada por la industria de la fórmula. ¿Sí? Ni aunque sea asesor, o sea, ni aunque se trate de promover la lactancia, no puede estar pagada por la industria. De ninguna manera. Y ningún prestador de servicios en salud debe de estar pagado por la industria de la salud, trabajando en un sistema de salud. Ok. Eh, Solo los agentes de salud comunitarios correctamente capacitados podrán hacer demostraciones o capacitaciones sobre alimentación con sucedáneos de la leche materna. Y únicamente a las madres, fíjense, esto es importante, o a los miembros de la familia que necesiten utilizarlas, incluyendo los riesgos que puede acarrear una utilización incorrecta. Según el código, si yo como personal de salud voy a enseñarle a una madre a preparar la fórmula, si yo ya sé, porque soy su doctor, ¿no? Si yo ya sé que esa madre requiere fórmula y yo ya se le indiqué, porque yo ya la valoré como una intervención terapéutica y ya se le indiqué, entonces tomo a la mamá y con la persona que le vaya a ayudar o lo que sea, pero solo esas dos personas o tres personas y les enseño a ellos a preparar la fórmula. No hago un grupo abierto y les enseño a todos a preparar fórmula. Eso, según el código, no debe ocurrir. ¿Sí? Se le enseña de manera privada a la mujer que requiere fórmula para su bebé. ¿Sí? Y esa es una capacitación que nosotros como profesionales de salud tenemos que poder dar. Y la damos nosotros, no la da el representante de las fórmulas, de ninguna manera. Okay. Los sistemas de salud no deben recibir donativos a bajo costo o gratuitos, bajo ninguna índole, ¿sí? En ninguna parte de la cadena de atención. Los productos incluidos en el presente código deben distribuirse y adquirirse por los canales de distribución habitual y a precios normales. Y esto incluye los desastres naturales. A lo mejor puede sonar exagerado, pero durante los desastres naturales el código sigue aplicando igual.
no se deben recibir sucedáneos ni artículos gratuitos. Ok, agentes de salud. Esto está incluido en el artículo 100. Todos los agentes de salud, todos los agentes de salud, deben estimular y proteger la lactancia natural y los directamente relacionados con la nutrición de la madre y del lactante deben familiarizarse con las obligaciones que les incumben en el presente código. Es decir, volvemos a lo mismo. ¿Cuánta capacitación en lactancia hemos recibido? ¿Cuánta? Y somos médicos, pediatras, neonatólogos, enfermeras, que trabajamos directamente todos los días con niños, con recién nacidos. ¿Cuánta capacitación hemos recibido? ¿Y de quién? También, ¿no? Otra vez volvemos. Las guías dicen 20 horas de capacitación en lactancia como mínimo para formarte como personal de salud. ¿Cuántas recibimos? Ok, la información facilitada por los fabricantes y los distribuidores de los productos contenidos en el presente código deben limitarse a datos científicos y objetivos y no llevará implícita ni suscitará la creencia de que la alimentación con sucedáneos es equivalente o superior a la lactancia natural. Es decir, cualquier información que vaya a dar la industria de la fórmula, es decir, que ponga en las etiquetas, que ponga en sus informaciones hacia los médicos, porque si las madres no pueden dar, ¿sí? Deberá limitarse a datos científicos y objetivos y de ninguna manera llegar a suscitar confusiones que generen que el personal de salud piense que la alimentación con fórmula es equivalente o superior a la lactancia natural. ¿De acuerdo? Por más que nos den la conferencia gigantesca y que nos traigan al experto de Canadá y que nos inviten a cenar y que nos lleven de viaje, jamás deberán ni siquiera hacernos dudar o sospechar de que la lactancia materna sigue siendo superior. Y va a ser superior siempre. Eh, ok, miren, esto está muy interesante. El volumen de ventas de los productos comprendidos en el presente código no deben incluirse en el cómputo de gratificaciones, ni establecerse cuotas específicas para la venta de dichos productos. Es decir, según el código, se supone que el representante y el vendedor de fórmulas no debería de recibir gratificaciones o compensaciones o bonos por haber vendido más fórmulas. Y no debería de haber una cuota mínima de venta de fórmulas. Esto no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que no se cumple. El personal empleado en la comercialización de productos incluidos en el código no debe desempeñar funciones, bueno, de lo que ya dijimos, funciones educativas a las mujeres ni a las madres, a las embarazadas ni a las madres. Tampoco los representantes de la fórmula deben facilitar a los agentes de salud muestras de sucedáneos o productos incluidos en el presente código. Y eso pasa todo el tiempo, ¿sí? Se supone que nada más se podrían otorgar cuando sea necesario con fines de evaluación o de investigación a nivel técnico e institucional. Entonces aquí está el recoveco, ¿no? Entonces no le doy fórmula normal, etapa 1 y etapa 2, pero le doy todas las demás, y son con fines de evaluación. Ok. Deberíamos de tener muchísimo cuidado porque muchas veces ni estamos evaluando nada y nada más estamos revelando cosas. El mensaje para una madre que yo le regalo una fórmula es, yo como tu doctor creo que no vas a producir suficiente leche materna o que no puedes producir leche materna y entonces te tengo que dar esta fórmula. Sí, es muy fuerte el mensaje de un pediatra regalándole una fórmula. Y además es, bueno, mi doctor lo está recomendando, ¿no? Es como la publicidad que vio en los 70 de mi doctor fuma Camel. Mi doctor lo está recomendando. Ahora, ojo, el, el- la fórmula no es comparable a un cigarro, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero el mensaje que estamos dando es muy fuerte y es muy contraproducente. Es lo que quiero decir. Eh,
Tampoco podemos facilitar muestras, bueno, ningún tipo de muestra ni ningún producto incluido en el código. Bueno, esto es lo mismo, cuando sea necesario con fines de investigación, pero esto incluye también, es que puse estas imágenes porque esto pasa muchísimo. Nos regalan artículos que no están cubiertos por el código, pero que traen las publicidades de la fórmula o del laboratorio, ¿sí? Es lo mismo. Estamos haciendo publicidad cruzada. Y es lo mismo, o sea, es el laboratorio publicitándose directamente con las madres y nos están usando. Acuérdense, compañeros, que cuando algo es gratis, es porque el producto eres tú. Ok. Los agentes de salud. Ok. Es que esto. Bueno, los agentes de salud deben declarar cualquier contribución que reciban para financiar becas, viajes de estudio, subvenciones de investigación o gastos de asistencia a conferencias. Y los agentes de salud no deberían recibir ninguno de estos estímulos si eso genera cualquier tipo de conflicto de interés. ¿Sí? Eso aquí se los dejo para que cada quien lo piense. Si yo estoy directamente relacionada con la recomendación o con el trabajo de la nutrición del recién nacido, recibir cualquier tipo de estímulo sí me genera un conflicto de interés. Entonces, se supone que yo no debería de recibirlo. Y si en en algún otro escenario, o sea, si yo no, o sea, si yo no estoy directamente relacionada con prescribir la nutrición del recién nacido, yo podría recibir alguna contribución, alguna beca o algún viaje de estudio, subvención de investigación, etcétera, pero siempre, 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 siempre lo tengo que declarar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las personas que trabajamos en lactancia materna no podemos recibir absolutamente nada porque sí estamos directamente relacionados con la nutrición, con las recomendaciones y el trabajo de la nutrición de los recién nacidos. Entonces, cualquier tipo de estímulo nos genera un conflicto de interés y esa es la razón por la que no podemos recibir nada. Ok. Mm, Bueno, esto es un poco lo que ya les dije. Los fabricantes, distribuidores y gente que promociona las fórmulas no deberían recibir gratificaciones ni debería de estar incluido las fórmulas ni los productos comprendidos en el código en sus bonos de ventas. Esto ya lo mencionamos, el personal no puede educar a las madres. Acerca del etiquetado, el artículo 9 nos habla del etiquetado. Las etiquetas deben proporcionar toda la información indispensable acerca del uso adecuado del producto, de modo que no, por ningún motivo, induzcan a desistir de la lactancia natural. El etiquetado debe incluir una descripción clara y visible que nos diga aviso importante y debe ser seguido de la afirmación y de la información acerca de la superioridad de la lactancia natural. Se debe indicar que el producto solo se puede utilizar si un agente de salud lo considera necesario, es decir, debería tratarse un poco como un medicamento. No lo puedo auto prescribir, no le puedo recomendar a mi comadre, solamente si un agente de salud lo considera, lo receta. ¿De acuerdo? Previo asesoramiento del agente de salud acerca del modo apropiado de empleo. El que debe enseñar a la madre cómo preparar la fórmula es el pediatra o la enfermera. ¿Sí? Instrucciones para la preparación apropiada con indicación de los riesgos que una preparación inapropiada puede acarrear para la salud. Y esto pasa muchísimo. En sitios con condiciones higiénico-dietéticas pobres, es, es peor darles fórmula que, que permitir incluso, o sea, es peor idea darles fórmula que motivar, siempre va a ser, pero que motivar a la lactancia natural siempre. Pero bueno, lo que les quiero decir es, por ejemplo, en países como África,
que es muy prevalente el VIH, la OMS sigue recomendando la lactancia por el riesgo de desnutrición y por el riesgo de infecciones asociadas a la lactancia artificial. O sea, valorando riesgo-beneficio, sigue siendo mejor la lactancia, aún con el riesgo de entre el 1 y 2% de una transmisión vertical de VIH por lactancia, contra el riesgo de enfermar por una mala preparación de la fórmula asociado a pobres condiciones higiénico-dietéticas. Y esto pasa también en desastres. En desastres hay que tener muchísimo cuidado porque sí llegan las donaciones de fórmula, pero eh, y el agua, y el lavado de biberones, y el lavado de manos, ¿sí? ¿Dónde está todo lo demás? Ok. Ni el envase ni la etiqueta pueden llevar imágenes de lactantes ni otras imágenes o textos que de ninguna manera puedan idealizar la utilización de sucedáneos de leche materna. No deben utilizarse términos como humanizados, maternizados o términos parecidos. Las etiquetas de los alimentos complementarios no deben hacer promoción cruzada, fíjense qué interesante, no deben hacer promoción cruzada a los sucedáneos de leche materna. Es decir, ni siquiera las etiquetas de los alimentos que no están comprendidos en el código, o sea, digamos, de la papilla de alimentación complementaria, no debería de hacer promoción cruzada, no debería de parecerse ni usar el mismo logo, ni usar los mismos colores, de forma que haga promoción cruzada con las fórmulas infantiles. Tampoco se puede promover una alimentación con biberón y debe manifestarse la importancia de continuar con la lactancia materna. ¿Sí? Esto en los alimentos no comprendidos por el código. ¿Sí? O sea, tampoco se vale que la papilla de alguna forma busque el recoveco para promocionar la forma. Ok, los alimentos inadecuados para lactantes, por ejemplo, la leche condensada azucarada, no debe contener indicaciones en su etiqueta que de ninguna manera puedan interpretarse como adecuados para lactantes. Ok. La etiqueta, esto se refiere a cualquier alimento, pero la etiqueta de los productos incluidos en el código debe incluir todos los ingredientes, por supuesto, composición o análisis nutricional del producto, condiciones de almacenamiento requeridas, número de serie, fecha límite de consumo, considerando siempre el clima y almacenamiento del país donde se va a vender el producto. ¿Sí? Debe de estar estipulado a qué país va a venderse cada producto. El artículo 10 nos habla de la calidad. Todos los productos contenidos en el presente código deben ser de alta calidad, satisfaciendo las normas establecidas en el Códex Alimentario para los alimentos de lactantes y niños, y deben tomar en cuenta condiciones climáticas y de almacenamiento del país donde serán usados. ¿Sí? Ok, esta es la norma que rige las condiciones de calidad de los productos contenidos en el código. Bueno, en general de los alimentos, pero deben cumplir con las normas establecidas aquí y con las políticas. El artículo 11 y artículo final nos habla de la aplicación y vigilancia. ¿Quién vigila el código? Deben vigilarlo los gobiernos de cada país. Los gobiernos son los encargados de la vigilancia y la aplicación del presente código, actuando individual y colectivamente por conducto de la Organización Mundial de la Salud. Las organizaciones no gubernamentales, los grupos de profesionales y las asociaciones de consumidores apropiados deben colaborar con los gobiernos con el presente. Ok. Los fabricantes y distribuidores de productos regulados por el código deben informar, fíjense, deben informar a su personal de comercialización sobre las disposiciones del código y sus responsabilidades. Y esto pasa también todos los días. Avientan a los pobres vendedores a los hospitales y no tienen ni idea, de veras. Ahora que yo les rechazo todas las fórmulas a los distribuidores, muchos me contestan, es que yo, sí, yo estoy algo enterada de ese tipo de publicidad. No, no es ningún tipo de publicidad. Y no me vuelvas a visitar si no te sabes el código. No te estoy hablando de publicidad. O sea, los avientan a vender un producto sin saber los lineamientos. Y eso es culpa de la empresa. ¿De acuerdo?
Ok. El Código de Sucedáneos se centra en fomentar el apoyo a la lactancia materna, reconociendo su importancia para la salud y el bienestar de los lactantes. No prohíbe la venta de fórmulas, que quede claro. Establece regulaciones claras para su comercialización. Asegura, asegurando como objetivo que esto no desincentiva la lactancia natural. Estas son las fuentes, las referencias y bueno, quedo totalmente abierta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Betty. Yo creo que es un tema muy extenso. Digo, sería bueno, ahí pones las referencias, a lo mejor valdría la pena si nos compartes Claro, les voy a compartir los por lo menos documentos una por su. referencia para que cada quien la pueda consultar así Sí, directamente. les voy a Y yo te pasar quería un preguntar video y un si, documento. Con eso creo que quedan completos. Ujú. ahora, Sí, y yo te quería preguntar, decías que México se incorporó de una manera parcial, es decir, no es vinculante, no se así es. pueden hacer leyes o no están hechas leyes en México en base al código, pero ¿qué países sí lo tienen vinculado a sus leyes? ¿Sabes de algún Híjole. país? No sé si en Europa, aquí en América Latina. Sabemos que En, Estados en Unidos, Europa, no, Canadá, en Europa no. Estados Unidos es el único que votó en contra. votó en contra. Estados Unidos votó en contra. O sea, no solo no se adhiere, cuando sale el código en 1982, es el único país que vota en contra. Hay 3 abstenciones y el único que vota en contra es Estados Unidos. Y Estados Unidos no se adhiere, ¿no? Hasta la fecha no se adhiere. Y Canadá tampoco se adhiere. Ahora, ¿qué tan legislado lo tienen otros países? Sí, sí hay, sobre todo América Latina. De hecho, de América Latina, el que menos legislado lo tiene es México, pero te voy a investigar ese dato. ¿Quién lo tiene con más dientes el código? Sí, se los voy a revisar y se los voy a pasar. México es un país muy particular y es un país de altísimo riesgo para abandonar la lactancia. Y con todo y eso, subimos del 19%, no, del 14% al 33% de lactancia exclusiva entre 2002 y 2022, que es bastante bueno. Y se nos fue más del doble. Eso es muy bueno. Pero Estados Unidos es un país muy peculiar porque ni somos ni somos países como Bolivia, por ejemplo, que es el país en América Latina que tiene los más altos índices de lactancia, donde hay lactas o lactas, ¿sí? Y donde hay mucha comunidad rural donde lo único que hay es lactancia. No somos así vamos a decirlo así, de necesitados de la lactancia natural a fuerza, pero tampoco somos países ricos como Estados Unidos y Canadá, donde a pesar de que no tienen el código, tienen una conciencia tan robusta de la importancia de la lactancia materna que tienen índices más altos que nosotros y que la gente pide la lactancia y que los hospitales, o sea, en muchísimos hospitales en Estados Unidos y en Canadá tienen IBCLCs de planta gratis, 24 horas, que van con las madres, que solo se dedican Sí, a eso. Aquí en ningún hospital amigo del niño y de la niña, ya no vamos a hablar de los privados, ¿no? Hospitales amigos del niño, de la niña, no existe la figura del personal capacitado en lactancia, mucho menos el IBCLC. No existe la plaza, ¿sí? De la única persona encargada de lactancia. Ahí, el que está encargado de lactancia también está encargado de otras cosas, ¿sí? sí, de Bueno, hecho, en una sí, investigación que hice hace recientemente sobre los niveles de USIN, las USINes en Estados Unidos se dividen por niveles, así como los sistemas de salud, ¿no? Nivel uno, nivel 2, nivel 3, y hay incluso nivel 4. El nivel 4 es de altísima especialidad, donde se atienden casos o sea, que son muy difíciles de atender en cualquier otro lado, etcétera. Nivel 3 es una USIN con el equipamiento para la atención de un recién nacido muy grave o extremadamente prematuro, con gasometrías incluidas, etcétera. Y lo que sí se refiere es que de nivel 2 para arriba, para poder considerar una USIN como nivel 2 para arriba, tiene que tener un asesor de lactancia, asesor o asesora de lactancia, de preferencia IBCLC, de planta, o sea, de tiempo claro, completo. de tiempo completo, que se dedique solo a eso.
con turnos y toda la cosa. Claro, es que el trabajo de lactancia es así, es de tiempo completo. Debería de ser, o sea, Así. todo 24 horas. Tener una persona capacitada. Si nace el niño a las 2 de la mañana, no te puedes esperar que lo pueda ver a las 10 de la mañana, Ujú. ¿no? Muy bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, Más alguna comentarios, sí. pregunta, por favor. Voy a dejar de compartir. Creo que no hay preguntas. Juan Emilio, Juan Emilio, por favor, adelante. Juan Emilio. que nos tiene que abrir su micrófono. ¿Ya me escuchas ahí? Sí, Ya, aquí ahí te estoy. escuchamos, Juan Emilio. Hola, hola, buenos días, Hola. Betty. Hola, ¿Qué hay, Juan Pedro. Emilio? Qué bueno verte ¿Qué- acá. Gracias, qué buena ponencia. Fíjate que hay un problema que es muy grave y la realidad es que a veces tendemos a suavizar las cosas. La realidad es que el código de sucedáneos de la leche ni tendría que ser tan complicado, ni tendría que ser tan legislado si fuéramos legales como médicos. O sea, si nosotros como médicos entendiéramos la importancia de no echarnos para atrás al primer no me sale leche, al primer doctor es que está rechazándome la leche, es que doctor no me baja la leche, es que doctor son unas gotas las que salen. Y nosotros estuviéramos conscientes que en nuestros consultorios no pueden llegar los asesores de la, bueno, no los asesores, perdón, no los asesores, los representantes de sucedáneos de la leche y decirnos que como el código existe, pues podemos, no nos van a dar fórmulas elementales, pero sí te pueden dar alguna fórmula especializada. Y resulta que de pronto yo lo veo en mi práctica particular, en mi práctica privada, es impresionante la forma en la cual nosotros mismos le hacemos al engabanado para dar sucedáneos de la leche. ¿Por qué? Es que es lo que claro, es lo que te Porque digo, te Juan digo, Emilio. O sea, eh, el producto somos nosotros. Nos claro, están porque además usando. aparte te dicen, es que no necesitamos fórmulas, necesitamos, no podemos dar una fórmula normal, pero lo que sí podemos dar y somos bien abusados es darles una confort, alguna que es deslactosada, una de soya, nos aliviamos el miocardio diciendo que necesitaba una fórmula especial y le damos en la torre a las lactancias. 33% es una porquería de Es una porcentaje. vacilada. Y eso es Cuando de el lactancia exclusiva a 97 los 6 meses. Exacto, cuando el 97% de las madres pueden dar lactancia, no es posible que estemos en el 33%. Y Eso es algo súper doloroso. Y segundo, sí, cuando sabemos que las fórmulas etapas 3 no sirven, así se así revuelquen en es. el infierno los representantes de los sucedáneos, no es posible que quitemos las lactancias al año, como tú lo dices. O sea, a los 6 meses, 33%, imagínate al año. Pero es que somos el blanco perfecto. A ver, no nos enseñan nada de lactancia en nuestra formación, nada, ¿sí? Pero te gradúas el que te hace tu fistote es Nestlé, para empezar, ¿no? Claro. Y estás en tu práctica profesional y los tienes encima. Tienes Sí, encima Nestlé, tienes encima en familia, tienes encima y a todos los más chicos, ¿no? Los tienes encima. Entonces, si tú no traes una preparación de lactancia y tienes a la industria encima, pues, y te están regalando las fórmulas y te están invitando al congreso y te están invitando a cenar y de viaje y no sé qué, y te dan la plática, ¿no? Con el experto que habla en inglés, ¿sí? Que te dice, y que viene del Children's de Boston, no sé qué, y que te habla de los HMF, no sé qué, y tú no sabes nada de lactancia, pues eres el blanco perfecto y el producto eres tú. O sea, claro, y te la nos están crees, usando y te la y crees. crees que sí, Los que destruyen las lactancias en las comunidades rurales, ¿sí? somos nosotros. Una de mis tutoras hizo su tesis de eso. Los que destruyen las lactancias en las comunidades rurales somos los médicos pasantes. Esos somos los que Claro. los destruimos, porque no sabemos nada de lactancia y destruimos las Betty, lactancias. no te vayas a los pasantes, los especialistas destruimos lactancias, porque además Claro. aparte, si no interviniéramos, es más, si vas a hablar para dar un sucedáneo ni comentes, mejor deja que la mamá solita se las arregle con su lactancia, lo va a lograr más fácil a que si tú te metes. ¿O lo miento? No, Pero no. bueno. En En fin, fin. muy buena plática, te la agradezco mucho. Por ahí invité a varios amigos que creo que sí se conectaron. ¿Y sabes por qué? Porque es necesario seguir nominando hospitales como hospitales amigos del niño y de la niña, que tengan sucedáneos, digo, códigos de sucedáneos de la leche y que tengan objetivos bien planteados para lograr que esta lactancia se consolide en nuestro país. Muy bueno el Así porcentaje es. de incremento, estoy de acuerdo, pero estamos muy Muy pobres. buena. Estamos muy pobres, seguimos quedándonos cortos. Y la mayoría de las madres quieren lactar.
Claro. Lo que falta es personal capacitado. Claro, y a mí me toca ver en mi práctica privada mamás profesionistas y mamás que se dedican al hogar y las dos quieren lactar. Y Así una es. mamá de pronto quiere seguir lactando y no hay quien le dé un espacio, un lactario en su trabajo para que pueda hacerlo. Y de pronto dices, pues es que tendríamos que facilitar esa parte, porque no depende de nivel académico, depende de las ganas que tienen y todas tienen ganas de lactar. Así Pero es. bueno, Sí, sí, sí. gustazo saludarte, Pedro. Muchas Igualmente, gracias Juan por la Emilio. participación. Bye. Gracias, Gracias, gracias. Juan Emilio. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Betty, por la plática. Es una de estas Gracias. pláticas extremadamente útiles y un poquito incómodas. Todos lo sabemos Sí, por pues qué. sí, porque a todos nos pisó el carro. Pero bueno, Todos. que tengan todos muy buena semana y gracias Gracias. por venir.